Gusto. ¿Cómo va? Mil disculpas por la demora, estaba viniendo de Mataderos, de la República de Mataderos. Ningún problema, te entendemos, no debe ser fácil. Pero se te ve un rostro más sonriente que cuando programamos este Zoom. Sí, ahora Recu- estamos más tranquilos. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, nena? Muy bien. Ahora, como Mucha dice asistencia de Mario, los pibes, ¿no? más contenta. Mucha asistencia de los pibes, ¿no? Pero impresionante, ayer el primer día 100%, todos los chicos. Y chicos que venían, la verdad que todo emocionante, porque venían en bicicleta, porque todavía no está resuelto lo del transporte público, y uno de los chicos que llegaba a la técnica el día que fuimos, me decía, no, bueno, yo me vine desde La Tablada, que es como, vos Gustavo conocés, es la otra punta, es provincia de Buenos Aires, profunda, y se vino en bicicleta porque quería estar, y vinieron todos con sus buzos de egresados, porque Eso claro, era pobre, matador. El buzo era como una medalla, ¿no? ¿viste? Claro. O sea, es la necesidad de ponérselo para usarlo en la escuela, no para usarlo en casa. Estaban felices, la verdad. Y como son en las técnicas, nosotros habíamos dicho que empiecen con actividades de vinculación. Y voy el segundo día con Horacio, con el jefe de gobierno, y ya les estaban dando contenido de la materia de química. Porque yo decía, La sangre tira. Son alacranes, ¿viste? Los profesores ven un pizarrón y empiezan a dar química, física. tremendo. Y hoy ya empezaron las privadas, así que la verdad, por eso la cara. Sí, los gremios un Bueno, poquito golpeados, ¿no? esto ya es parte de lo que en realidad, para lo cual los hemos convocado. Así que esto Perdón, ustedes ya nos escuchamos, Gustavo, ha charlando co- ahí. ha comenzado prácticamente de manera natural. Así que bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que más que oportuna el momento para volver a escucharlos, a ustedes que están en la primera línea no solo del saber, sino del modo en el que viven la educación, del modo en que la sienten. Así que bueno, Soledad, muchísimas gracias por tu inmediata respuesta a sumarte a esta propuesta. Muchísimas gracias, Gustavo Yáñez, a quien todos conocemos, no necesita presentación, presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Bueno, Soledad, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, no sé, empezamos, Gustavo, si te parece. Como quieras, Sole, ¿qué preferís? Bueno, Dale. vamos a tomarnos unos 15 minutos, más o menos, 15, 20 minutos cada uno. Después escuchamos otras reflexiones o preguntas. De nuevo, adelante, gracias y adelante, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, la Argentina, como otros países, en el mes de marzo se empezó a encontrar con un fenómeno nuevo que era esta idea de la pandemia. El Ministerio de Educación tomó la decisión de bajar la palanca y actuar centralizadamente con políticas en todos los lugares. La verdad es que el 20 de marzo, cuando esto ocurrió, la ciudad de Buenos Aires tenía un par de casos y el resto del país no tenía prácticamente ninguno. Algunos días después apareció un caso en la provincia de Buenos Aires, pero esta decisión de apretar el botón rojo desde el Ministerio de Educación se pareció mucho a una decisión, digamos, tomada en el resto de las políticas, pero en el modelo de las viejas políticas educativas, de la idea de que yo operaba desde el ministerio, bajaba línea y todo el mundo obedecía esta línea que se bajaba. Y la verdad es que el hecho de haber parado las clases en todos lados, uno diría, probablemente en la ciudad de Buenos Aires tuvo algún sentido, un mes probablemente hubiera dado tiempo para pensar una estrategia, para ver cómo la abordábamos, pero en el resto del país y con el tiempo, lo que había era un viejo modelo de esta idea de yo estoy acá arriba, tomo decisiones y todo el mundo obedece estas decisiones.
Pasado el primer mes, mes y medio, yo creo que la sociedad se empezó a dar cuenta que no podía tener la vida parada, que en algún lado había que empezar a reaccionar. Y yo creo que en las ciudades con más clase media, con más sociedad civil, empezó a aparecer la presión y la reacción. Aun cuando había muchos papás que estaban asustados, la verdad que en general la sociedad empezó a poner presión para volver, yo diría que en las provincias más grandes, en la ciudad de Buenos Aires, un poco en la provincia, en Córdoba, un poquito en Santa Fe y en Mendoza, me parece que hasta ahí iba la cosa. Un ministro de Educación provincial que me decía, bueno, por suerte, nos quedan 2 meses y se termina el año. Y la verdad que uno tenía la sensación de, pero espera, en 2 meses te van a matar, hermano, estuviste todo el año con las escuelas cerradas. No había demasiada reacción, la sensación es que en 2 meses nos sacamos este problema de encima y volvemos a hablar en marzo, digamos, ¿no? Entonces, hará cosa de 2 o 3 semanas cuando Soledad empezó a presionar, y yo creo que la verdad que lo de la Ciudad de Buenos Aires fue heroico, porque en algún lado asumió el costo político de representar a la sociedad civil, de decir lo que en general los directores, los docentes y los padres estaban diciendo. Me parece que el ministerio se empezó a dar cuenta que tenía un problema, que seguir con la palanca bajada en algún lugar era cómodo para los ministros provinciales, porque al problema señalaban para arriba y decían, no, mirá, el Ministerio de Educación paró todo, yo no tengo nada que ver con este tema. Y de hecho uno hablaba con muchos ministros y te decían eso, no, mirá, es un problema del Ministerio Nacional, ellos nos dicen que no podemos volver a las clases. En un momento, bueno, como me imagino que Soledad lo mismo, hablo con el ministro Trota, le digo, mira, vos no podés seguir poniendo la cara por este despelote, perdón la palabra, porque la verdad que en todo el país la situación no es la misma. Él me dice, pero vos te animarías hoy a levantar la palanca y autorizar a todo el mundo a volver a la escuela. Yo le digo, mira, no es un problema de palanca, es un problema de que vos te estás haciendo cargo de una realidad de la cual no te puedes hacer cargo. O sea, la verdad es que vos estás poniendo la cara por una realidad donde vos podés plantear criterios, conceptos, modelos, pero no podés decidir en cada caso, porque la verdad es que en cada jurisdicción, y yo les diría más, en cada zona de cada jurisdicción, la realidad es distinta, porque probablemente hoy nadie se imaginaría, o probablemente es más difícil plantear la vuelta a escuela en Rosario, pero probablemente en Venado Tuerto no pasa nada, y no hay razón para tener la escuela cerrada. Y lo que yo creo que todo el mundo empezó a tomar conciencia es el costo de tener a los pibes en casa, no dejándolos ir a la escuela, y el costo personal que esto tiene, porque yo les diría, la escuela tiene un aspecto muy fuerte de socialización, un aspecto muy fuerte de relación con los docentes, y un aspecto de enseñanza. Yo creo que en el aspecto de enseñanza, el Zoom, el chat, el Meet, ayudaron en una parte, en otra no, pero lo que estaba sumamente desgastada era la idea de los pibes de encontrarse con otros pibes y de encontrarse con sus maestros. Y el costo de esto era muy alto. Cuando uno hablaba con directores sobre la situación de los pibes del último año de secundaria, era terrible, porque la verdad es que los pibes están decidiendo de qué van a trabajar, qué van a estudiar, cómo van a construir su familia. Y todo esto ocurre encerrados en una habitación. Los mismos profesores decían, pero me llegan trabajos a las 2:30, 3 de la mañana. ¿Quién está despierto a esa hora? Y los papás te decían, lo que pasa es que no logro acostarlos. O sea, duermen de día, estudian de noche, se habían perdido como todo el encuadre de lo que la escuela tenía que generar, porque también está claro que nosotros no le pudimos dar pautas claras a los padres de qué hacer en casa. Entonces los padres dejaban de plantear un orden y se ponían a jugar de maestros particulares o de maestros suplentes, haciendo un desastre, porque la verdad que los papás debían marcar la diferencia entre cuarentena y vacaciones, debían definir la idea de que había un horario para levantarse, que había que sacarse el pijama, que había que desayunar, que había que hacer las tareas, pero su secreto no estaba en sentarse a explicar matemática, digamos, ¿no?
Entonces yo creo que el momento en que el ministerio retrocede y dice, estos son los criterios, que cada provincia resuelva sobre estos criterios, mi idea es que hace algo acertado, más adecuado a lo que es hoy la política educativa, que no es posible pensar que uno desde un ministerio va a resolver lo que pasa en las escuelas. Cuando uno piensa en un chico que tiene que repetir, pasar de grado, quedarse más tiempo, la verdad que eso no lo resuelve un ministro. El ministro te puede decir, mirá, toma en cuenta el criterio A, B, C, D, pero después opera la directora, la docente, los papás, el entorno, se fijan si vale la pena que el pibe repita, si el grupo lo va a apoyar, si él está con energías de pelearla, si los papás van a acompañar el proceso. Pero la verdad que esta idea de tomar decisiones centralizadas de un ministerio, yo creo que es una idea de hace 30 años, de 40 años. Hoy la verdad es que los ministerios pueden plantear criterios, pueden plantear marcos para pensar algo, pero después tienen que dejar que el equipo escolar sea el que decida. El director con el colectivo docente, que tomen decisiones ahí. Y yo tengo la sensación que cuando el ministerio pega el paso atrás y plantea lo de la fórmula, en realidad está pensando más en sacarse el problema de encima que en esta idea de, bueno, yo fijo criterios generales y después que cada provincia resuelva cómo lo va a hacer. Mi sensación es que plantear esto a los 200 días es un poquito tarde, ¿no? La verdad es que los pibes han perdido un año. Y han perdido un año en lugares donde, la vez pasada me decía un director de Córdoba, cuando esto empezó en Villa María no había un solo caso, no había razones para tener las escuelas cerradas. Entonces yo creo que hay un lugar de valorización de lo que se pierde o se gana cuando un pibe no está en la escuela. Y me parece que hay que entender que el costo de no estar en la escuela es enorme, por más que sea una ciudad pequeña, por más que sean 5 escuelas, sea lo que sea, es enorme. Por otro lado, esta idea de el ministerio recita el discurso de la equidad, pero me parece que si algo le hemos pegado un golpe terrible es a la equidad del sistema educativo, digamos, ¿no? Acá hay pibes que no han hecho nada en este tiempo. Y estos son más de 200 días porque acá estuvieron las vacaciones, hubo 10 días de clase y otra vez a guardarse, digamos. Entonces, la verdad que a la salida de este proceso nos vamos a encontrar con realidades totalmente distintas, con pibes que han tenido clases, que han tenido el Zoom, el Meet, el trabajo, y que están muy angustiados, pero que mínimamente en términos de aprendizajes han caminado. Nosotros en la universidad evaluamos 35 escuelas más o menos que trabajan con nosotros en un programa de evaluación, y yo les diría que más o menos los básicos, los pibes en las escuelas que han trabajado los manejan. El problema es la angustia que tienen, o sea, no es un problema hoy de contenidos. Ahora, lo que cuentan los directores de las escuelas que no han tenido clase es terrible, digamos. Es que ahí no ha pasado nada. Y que el riesgo es que hoy, en esas escuelas que tienen clase, los pibes empiezan a estar destruidos y ya no quieren prender el Zoom ni que venga la policía, o sea, no quieren más Lola. Entonces los profesores te dicen, yo me doy cuenta que no hay nadie en el Zoom. Estoy yo, pero que del otro lado me aparecen los nombres y la verdad que los pibes se fueron, no están teniendo clase, no está pasando nada ahí. Entonces yo tengo la sensación que en términos educativos nos vamos a comer un golpe enorme, que a la salida de este proceso vamos a tener que evaluar a los pibes para ver en qué nivel está cada uno y desde dónde arrancamos. Yo creo que la idea de no evaluar que ha planteado el ministerio es una idea loca, porque acá es cierto que hay pibes que no tiene sentido evaluarlo, pero hay pibes que se han matado este tiempo. Y que alguien les tiene que decir, no, mira, esto que hiciste valió la pena. Por más que no tenga que ver con la promoción. Porque me parece que nosotros en algún lugar tenemos que decirle, a ver, ¿qué pasó con este esfuerzo que estuviste haciendo? Y el año que viene veremos cómo es este asunto de 2 ciclos lectivos juntos. Pero en principio, si vos todos los días tuviste el Zoom, el chat, el Meet, bueno, vamos a ver qué aprendiste, qué no aprendiste, cómo funcionó esta estrategia. Yo creo que cuando ellos decían no evaluar a nadie, el mensaje para los pibes que han trabajado es muy duro.
Es la idea de esto que hiciste, no valió la pena, no importó, y vamos para adelante, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación en la cual los pibes ya tienen que volver a la escuela, como sea, gradualmente, pero ya tienen que recuperar el vínculo con sus compañeros, el vínculo con los docentes. Yo diría, y esto no va a ser fácil, porque en los chicos chiquitos, uno habla con las mamás, y lo que te dicen es, mirá, tienen miedo, porque no saben si los demás siguen siendo amigos de ellos. Claro, no los ven hace un año. Entonces, para un pibe de 5 años, de 4 años, ya se olvidó quién era la maestra, quiénes eran los compañeros, se olvidó de todo. El otro día me decía una mamá, es que mi hijo no quiere estar en el Zoom porque no sabe quién es la señora que habla. Claro, la señora que habla es la maestra, lo que pasa es que él la conoció una semana y hace 200 días que no le escucha, no le conoce la cara, no le escucha la voz. Entonces yo diría, la vuelta a la escuela es acompañemos a los pibes. Hay un primer tiempo de reconstruir los vínculos, de hablar de qué le pasó a cada uno, dónde está, hasta dónde fue. En los momentos en que Jujuy estaba por volver a las escuelas, un día hablando con el gobernador Morales, me dice, no, lo que le pedimos, vamos a volver con los profesores de gimnasia, de educación física y de educación artística, y le pedimos a los profesores que trabajen un rato y que después se sienten en ronda con los pibes y hablen. Y hablen de qué le pasó a cada uno, dónde está, cómo fue la experiencia, cómo quiere seguir. Yo diría, me parece que hay un primer tiempo de reconstruir el hábito social de la escuela, de reconstruir el hábito de hablo con mis compañeros, hablo con mi maestra, escucho las pautas, y después veremos cómo hacemos con matemática, con lengua, con sociales, pero yo diría, necesitamos tener a los pibes muy bien en la escuela para poder volver. Yo tengo mucha fe en la resiliencia de los pibes. Yo creo que los pibes van a volver y van a volver muy bien. Pero creo que nosotros los tenemos que acompañar muy bien. O sea, yo te diría, recién le escuchaba a Soledad y yo digo, hoy el buzo de egresado es fundamental, probablemente más que cualquier cuaderno. Esta idea, me puse el buzo que yo compré para terminar la escolaridad secundaria y se lo pusieron mis compañeros, y esto me da identidad y me siento bien teniéndolo. Yo les diría, eso es fundamental. Probablemente mucho más que algún problema de matemática, digamos, ¿no? Yo creo que los docentes esperaban volver a la escuela. O sea, yo creo que uno puede tener discusión con los gremios, pero me parece que un maestro necesita volver a encontrarse con los chicos, volver a construir vínculos. Me parece que necesita volver a reconstruir eso que pasa en un aula y eso que pasa en una escuela. Entonces, puesto en estos términos, yo les diría, creo que el año va a ser muy complicado para los pibes que no tuvieron clase, un poco menos complicado para los que la tuvieron. Creo que hay que volver a la escuela y construir vínculos, creo que hay que volver a construir una rutina con los compañeros, con los docentes, de ir todos los días, de prácticas. Creo que hay cosas que hacia adelante van a cambiar. O sea, a mí me parece que la escuela que va a venir no es exactamente igual a la que tenemos, que probablemente va a cambiar menos los aspectos que creíamos que más rápido había que cambiar, pero yo creo que está claro que ese vínculo de los pibes con sus compañeros, con los docentes, con la institución, es lo que no podemos perder de ningún modo. O sea, está claro que los pibes requieren esa institución donde se socializan y se vinculan. Yo creo que hay algunos aprendizajes que van a poder pasar a la tecnología, a los talleres, a otro tipo de trabajos, pero que hay unos básicos que tienen que ver con encontrarse con otros y con tener un vínculo con el docente, con el que hablo, con el que me dice, dale que vos podés, hacer el esfuerzo, que eso es la escuela y no lo vamos a poder perder, porque eso juega un rol de ordenamiento en la sociedad impresionante, digamos, ¿no? Yo creo que después va a haber talleres, va a haber orientaciones, va a haber cosas que vamos a poder hacerlas de otro modo. Probablemente en la secundaria yo diría mirando mucho más el mercado de trabajo, mirando mucho más cómo los pibes se vinculan con esa vida que van a tener afuera de la escuela. Creo que hemos entendido que con los pibes del último año de secundaria hay un trabajo especial para hacer. Esos chicos están mirando el mundo que viene y nosotros tenemos que sentarnos a hablar de eso.
de vas a estudiar, vas a trabajar, dónde, qué estás pensando, en qué te puedo ayudar. Creo que las escuelas han reaccionado en principio mucho más individualmente desde cada docente que como equipo articulado. Y creo que ahí hay un trabajo para hacer. Creo que para los directores ha sido mucho más difícil articular un trabajo institucional. Es lógico, la verdad, que cuando la pandemia vino, hubo 3, 4 días y hubo que arrancar. Entonces yo les diría, creo que contra los vicios tradicionales de nuestro sistema, los docentes agarraron el Zoom, el chat, el Meet, los materiales que tenían y se pusieron a dar clases. Creo que probablemente faltó más la articulación de los equipos institucionales. Pero me parece que eso es algo para ver hacia adelante. Entonces yo diría, lo que viene es, necesitamos a los pibes de vuelta en la escuela, necesitamos reconstituir vínculos entre ellos y con los adultos, y después tenemos que evaluarlos, ver dónde está cada uno y ver cómo seguimos adelante. Yo creo que ni todos lo hicieron muy bien, ni todos lo hicieron muy mal. Creo que los pibes que menos clase tuvieron son los que están más embromados socialmente. Probablemente son los que más vamos a tener que apoyar. Pero yo diría lo primero, acá estamos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Reconstruyamos ese vínculo y después vamos por los contenidos y por el trabajo cotidiano. Tengo la sensación que cometimos errores grandes. Haberles robado a los pibes 200 días de clase es una barbaridad. O sea, yo tengo la sensación de que nos faltó una toma de decisiones más inteligente. Creo que hay provincias que tienen más capacidad ahora de hacer un enfoque más centrado en cada zona, en cada escuela, que otras. La verdad es que uno mira el equipo de Soledad y dice, bueno, es un poco más fácil en ciudad, porque son todos jugadores muy fuertes. La verdad es que pueden pensar en cada circunscripción, en cada escuela, en cada zona, en una estrategia. Uno piensa, yo ayer hablaba con el ministro de Mendoza en Mendoza, y Mendoza también tiene mucha institucionalidad, puede hacerlo, en Córdoba también. En otros lugares va a ser más difícil, digamos, ¿no? Pero yo lo que diría es, rápidamente necesitamos a los pibes en la escuela, o en la plaza, o en el parque, o donde sea, pero sentados en una ronda, encontrándose con sus compañeros. No va más la idea de que se queden en casa solos. El otro día escuchaba en televisión una cantante que contaba que su hijo de 10 años, con un telescopio, mira por la cerradura de la calle, mira qué se ve del otro lado de la puerta, porque claro, la historieta es que acá hay un virus que camina, que contagia, o sea, es una historia terrible, porque además los adultos mantuvimos este relato en casa, y en casa se habla de los contagiados, de la cama de terapia, de los muertos. Digo, rápidamente hay que construir otro relato, rápidamente hay que construir un encuentro entre los chicos, rápidamente hay que recuperar la socialización, y después vemos cómo avanzamos con los contenidos. Pero yo creo que lo que necesitamos ya es una institución que socialice, que genere encuentros, que nos vuelva a poner en una ronda y que volvamos a charlar entre todos, y después vemos cómo es la continuidad de eso. Pero me parece que Ciudad ha abierto una puerta, yo creo que lo que está haciendo es eso, y veremos después cómo nos vamos subiendo los demás. Todos los informes internacionales dicen que las escuelas no generan contagio en ningún lado. Hoy estaba leyendo un informe alemán que dice que a la vuelta a las escuelas después de las vacaciones bajaron los índices de contagio. O sea, no tiene ninguna razón de ser epidemiológica la idea de seguir teniendo las escuelas cerradas. Entonces, yo creo que hay que presionar, hay que recuperar la idea de los pibes se encuentran, van a la escuela y quieren vínculo, y después vemos cómo seguimos con la enseñanza. Pero hoy creo que esa es la tarea principal. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Siempre da mucho gusto escuchar tus conceptos y la capacidad para transmitirlos. Antes de darle la palabra a Soledad, 2 pequeños comentarios desde aquí, desde Santa Fe. La mayoría de los que nos están escuchando son de la provincia. Saben que también hicimos algunos movimientos para generar
que el tema de la educación sea uno de los temas en el análisis. Porque está claro que cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, el tema era la salud. Después, al pasar un poco de tiempo, apareció salud y economía, o salud versus economía, y apareció el tema de el desempleo y de los niveles de la pobreza, y apareció el tema del fútbol, antes que el tema de la educación. Bueno, generamos aquí hace un par de semanas una clase pública como un grito para que ese silencio que aturdía cobre un impacto, y la verdad que valió la pena. Y hoy, antes de comenzar, le comentaba a Gustavo, y quiero aprovechar para agradecerle a muchos de los que estoy viendo en pantalla, agradecerles lo que sucedió en el día de hoy. A partir del martes empezamos a convocar para que hoy jueves a las 8:30 de la mañana los chicos, los jóvenes, los padres, cantemos juntos Aurora. Porque también de eso se trata. También se trata de que se han perdido los símbolos, se han perdido aquellas cuestiones de las cuales los que tenemos ya algunos años no nos olvidamos jamás. Y realmente tuvo una altísima repercusión, más allá de la ciudad de Santa Fe, en la provincia, y eso es gracias al esfuerzo de muchos que creo que a lo mejor tardaron en advertir todo lo que hoy Gustavo nos estaba relatando. Incluso los propios padres no alcanzaban a ver, quizás, las consecuencias de ese encierro. Y bueno, de alguna manera esto ha servido. Y le contaba la anécdota que cuando teníamos que grabar el video con mi hija Juana, que tiene 11 años, bueno, hasta la letra tenía que repasarla porque ni se acordaba ni nada. Y bueno, al final costó, pero salió bien. Pero pasada la mañana, cerca de las 11:30, no sé qué estaba haciendo en su cuarto, y le escuchaba tararear Aurora. Les puedo asegurar que me emocionó que tan pronto vuelva a retomar algo de lo que nadie se olvida jamás en el momento que izamos la bandera y cantamos Aurora. Bueno, Soledad, te damos la palabra, contanos, y desde ya, gracias no solo por estar presente aquí, sino por todo lo que has hecho durante este tiempo para saltar obstáculos, y lo lograste. Así que vayan mis felicitaciones. Está muteada, ahí está. No, ahí está, me tenían que desmutear desde ahí. Bueno, primero que nada, de vuelta, Mario, muchísimas gracias por invitarme a participar de este panel, a charlar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están hoy acá dedicándole tiempo de su día, de su tarde, a escuchar y a preocuparse y ocuparse por la educación. La verdad que los que trabajamos en este ámbito, los que trabajamos en educación, más que saltar los obstáculos, yo digo que somos remadores profesionales en dulce de leche, porque siempre todo cuesta, y la verdad que en general también es una tarea muy solitaria. Salvo en este periodo, en general no es habitual que nos ocupemos y hablemos de educación, y que en los medios esté la educación como un tema prioritario y de etapa, y que sean notas. Esto lo hemos hablado muchas veces con Gustavo, que siempre los periodistas o de los medios nos convocan cuando, de acuerdo a la temporada verano, la paritaria, temporada invierno, algún techo o algún problema de infraestructura, temporada primavera, toma de escuelas, y se acabó la repercusión de la educación. Nunca hay cobertura de las cosas buenas que pasan. Nos cuesta mucho poder contar lo que hacemos y todo lo lindo que pasa todos los días en nuestras escuelas, porque no pareciera que no es noticia. Así que
Yo hoy hablo desde la alegría, obviamente, de haber podido abrir las puertas de las escuelas de la ciudad después de 213 días, pero también desde la alegría y del optimismo con el que trato de atravesar esta pandemia y esta crisis, porque desde el primer día, con nuestro equipo nos sentamos y dijimos, para adelante va a ser todo difícil. O lo atravesamos tratando de surfear y que pase, y esperar a que pase, o tratamos de aprovechar las oportunidades que traen todas las crisis. Y decidimos ir por ese segundo camino, y encontramos que había muchas cosas que podían construirse y cosas buenas que podían salir de todo este proceso. Fue un proceso más largo de lo que hubiésemos esperado, que al principio lo encaramos y desde cada una de las escuelas y desde la tarea docente en la ciudad lo encararon con mucha vocación y con mucha responsabilidad, diría hasta que exagerada vocación inicial por tratar de dar respuesta y estar presente con sus estudiantes, que al principio incluso nos llegaban mensajes de la familia diciendo, le mandan demasiada tarea todos los días, no sabemos cómo hacer para que se ordene con todo lo que le están mandando los docentes, porque había como una cosa se despertó como una ansiedad y una necesidad de mandar y hacer tarea, de mostrar que estaban, y sentir que estaban acompañando, que por un lado fue bueno, porque permitió hacer el traspaso de la presencialidad a la virtualidad casi como si no hubiese pasado nada, fue un proceso casi como natural, como si lo hubiésemos preparado, pero que con el paso del tiempo fue generando varios inconvenientes. Ahora, más allá de los inconvenientes que Gustavo los describió bien, y él conoce bien el sistema educativo, y en particular el de la ciudad, claramente lo peor de toda esta crisis tiene que ver con las inequidades y cómo se terminaron de configurar las desigualdades que hay entre nuestros estudiantes. La escuela es el lugar de la igualación, ahora es el lugar de la igualación cuando todos pueden venir y pueden salir de sus lugares que a veces son los que perjudican y estar en un espacio donde son pares, donde son iguales y donde hay un mundo adulto que contiene, acompaña y da herramientas. Cuando eso pasa en el ámbito escolar, en el ámbito privado, en el ámbito de las casas, ahí los chicos quedan sueltos y liberados a la suerte que les tocó donde nacieron. Si nacieron en una familia que puede acompañar, que nos ayuda, que comprende, más allá de si tiene plata o no tiene plata para la computadora, una familia que se preocupa y que tiene un clima valorativo de la educación en casa, entonces probablemente ese estudiante haya podido tener un proceso de continuidad más ameno. Ahora, si te tocó la suerte de caer en una familia donde mamá y papá no están, donde vivimos todos hacinados en un mismo espacio, donde la educación es algo donde, bueno, vamos, pero en casa en general no almorzamos ni desayunamos porque como en la escuela, no me llevan a la escuela porque me viene a buscar el colectivo con la celadora, no me compran los materiales de estudio porque me los dan en la escuela. Si te tocó esa familia, y entonces seguramente tuviste un muy mal proceso durante este tiempo. Entonces, eso, si querés, para mí es lo peor de todo este proceso, que nos va a generar un punto de partida otra vez cuando volvamos a la presencialidad, que va a ser muy difícil de retomar. Ahora, para no quedarme en lo negativo, que en general todos lo podemos ver o lo sabemos y en general es lo que más se habla, a mí me gustaría destacar los puntos que, como decía al principio, son las oportunidades. Para mí una de las grandes oportunidades y de las cosas positivas que sacamos de esta pandemia y que esperemos que se quedan y que sean cosas que vinieron y no se cambien y que sean parte de la nueva normalidad, por un lado tiene que ver con el rol y el protagonismo de las familias. Hoy la educación está en la mesa de todos los argentinos, hoy todas las familias conocemos y sabemos no solamente qué estudia nuestro hijo, sino cómo le enseñan a nuestros hijos, qué estrategias tienen nuestros hijos e hijas para aprender, cómo razonan ellos. O sea, hasta yo, que se supone que debiera estar un poco más enterada que el promedio, me sorprendí conociendo cosas nuevas, descubriendo un montón de cosas de la educación de mi hijo de 11 años. Entonces, me parece que eso es un valor, porque hoy entonces las familias saben la diferencia entre un mal docente y un buen docente, la diferencia entre enseñar capacidades, enseñar sobre la base de las habilidades que tienen que desarrollar los chicos y aquellos que enseñan solamente contenidos que tienen que aprender de memoria, la diferencia en una escuela que tiene una mirada integral de aquella que tiene una mirada antigua, sesgada y con compartimientos estancos. Y ese conocimiento, que nos podría asustar, si querés, del sistema educativo, porque nos va a generar mayor control, para mí es un punto que tiene que quedarse, que nos sirve, porque genera una presión de las buenas, genera una presión de mejora, de reforma, de las que uno quiere tener.
Porque si no, volvemos a lo que decía al principio, esto es una tarea muy solitaria. Porque cuando entonces uno quiere plantear una reforma desde un ministerio para mejorar el desarrollo profesional docente o para mejorar la formación inicial docente, las discusiones terminan siendo entre el sindicato y la política educativa. Y la familia queda aislada porque la familia no conoce, entonces no opina. Hoy la familia, al estar involucrada, entiende y sabe perfectamente aquellas cosas que hay que mejorar, aquellas cosas que hay que transformar. Y es ese tipo de control ciudadano del bueno que nos va a hacer mejorar. Eso para mí es uno de los puntos que nos trajo una de las enseñanzas de la pandemia y que tenemos que aprovechar y que queremos que sea parte de la nueva normalidad. El otro punto tiene que ver con la autonomía. No solamente la autonomía que tuvieron que desarrollar a la fuerza y a los golpes los chicos y chicas, para aprender, porque a partir de ahora era la capacidad que cada uno podía desarrollar de seguir las clases, de entender de forma remota, de poder administrarse el tiempo para poder hacer la tarea, porque aún en el mejor de los casos, donde hubiese una familia, como decía Gustavo, que le ponga rutinas al hijo, a la hija, que le diga el horario para levantarse, el horario para hacer la tarea, aún en ese marco, vuelvo al ejemplo casero, yo tengo una pizarra en la cocina, le escribí todos los horarios a mi hijo para administrarse el día. Las posibilidades que uno tiene después de controlar que eso pase son bajísimas. Entonces requiere mucha autonomía por parte de los chicos para poder administrarse ese tiempo para hacer la tarea. Entonces, esa autonomía que ganaron los estudiantes para mí es algo también muy positivo porque ya está, ya lo adquirieron, es algo que tienen en ellos. Lo mismo pasó con los docentes. Como decía Gustavo, no hubo, más allá de lo que uno hubiese querido como ministerio, que marcamos guías, que marcamos las pautas, que definimos procesos, digo, la verdad es que hubo mucho de la capacidad de cada uno de los maestros y maestras para poder organizar esta nueva forma de administración del conocimiento, de las formas y las estrategias de enseñar. Y lo mismo de las escuelas, que tuvieron que adaptarse y tomar decisiones solas sobre grados y aulas y años donde había chicos que tenían conectividad y otros que no tenían conectividad, algunos que podían seguir con autonomía y otros que no podían seguir con autonomía, familias que necesitaban y venían a la escuela solamente por la canasta alimentaria y familias que pedían y demandaban más tarea y más continuidad y más seguimiento. Esa diversidad de situaciones hizo que la escuela tuviese que empezar a tomar decisiones autónomamente sobre cómo armar sus estrategias para seguir a los estudiantes, para acompañar, para incentivar a los docentes para hacer tareas en conjunto, para armar los proyectos, con lo cual la autonomía de los chicos, la autonomía de los docentes y la autonomía de las escuelas, no en el grado que uno desearía, pero fue un principio de creación y de desarrollo que para mí también es absolutamente positivo y queremos que forme parte de la nueva normalidad. Después, por supuesto, la inclusión de lo digital. Nosotros en la ciudad hace 10 años que tenemos un plan de educación digital, que tuvo varias etapas, que empezó por lo más fácil, si quieren, que fue entregar computadoras. Entonces entregamos computadoras para achicar la brecha digital, más como una política socioeducativa, ¿no? Para que todos tuviesen acceso a internet y que en todas las familias hubiese una computadora. En una segunda etapa dijimos, ok, esto sirvió, pero no necesariamente hizo que los chicos aprendan mejor o que los docentes enseñen diferente. Entonces empezamos a trabajar más sobre las estrategias de enseñanza y estábamos empezando a caminar y transitar una instancia donde nuestro plan de educación digital se transformaba y empezaba a ser más como una mirada transversal, más de pensamiento computacional para todo lo que hacíamos y que atravesaba todos los contenidos, que de una enseñanza específica de lo digital. Y la generación de cultura digital desde la sala de 5, donde todos los chicos en los jardines de la ciudad tienen ateliers digitales. Ahora, eso que era un deseo, era una mirada, era una visión sobre lo que queríamos en términos de la educación, costaba que estuviese realmente presente en el aula cuando el docente cierra la puerta y tiene que atravesar su planificación y hacerla realidad. Y la verdad es que esta pandemia hizo que sí o sí lo tuviesen que utilizar, y empezaron siendo cuestiones muy básicas, donde mando por mail la tarea, después pasó a, bueno, te hago alguna actividad por WhatsApp, después pasó, bueno, armemos un video, bueno, y ahora si armamos un video, ya que me animé a poner mi rostro al juego, ¿por qué no hacemos un Zoom? ¿O por qué no hacemos un Meet? Y ya de ahí empezamos a, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar en grupos y por salas? Entonces se fue sofisticando a medida que, también como decía Gustavo, la motivación de los chicos iba bajando. Porque se hizo largo, y los chicos después de 6 meses ya no quieren saber nada. Miren esta, es una pavada, no es personal ni nada, pero miren en este
encuentro que tenemos hoy. Somos 45, la gran mayoría tienen la cámara apagada. Imagínense con adolescentes, imagínense con chicos de primaria, donde, como decía Gustavo, o sea, no hay nadie atrás de esa cámara, lo hacen nuestros hijos, no solamente los hijos de familias que no están bien configuradas o familias de bajos recursos, los hacen nuestros hijos, los chicos de la clase media, ya no aguantan más. Entonces las estrategias de los docentes en el mundo digital tuvo que ir adaptándose para ver si lograban y logran prestar la atención. Con lo cual, también la digitalidad aceleró un montón de procesos en cuanto a la cultura de enseñanza que para nosotros es positiva. Y después en términos de gestión y de discusión con lo que para nosotros es en general el obstáculo más grande para las reformas, que es la corporación sindical docente. En la ciudad hay 17 gremios docentes, no todos tienen la misma fuerza, pero hay 17, con lo cual al final del camino uno tiene que consensuar con 17 actores y tiene que generar políticas que para todos haya algo, porque si no, uno no puede terminar de negociar. En este proceso logramos hacer algunas reformas de gestión de la parte administrativa y docente con lo digital que en otros momentos nos hubiesen llevado 10 años para implementar. Por ejemplo, para acceder a un cargo, el momento donde un docente se presenta para elegir una escuela donde puede ejercer o donde quiere ejercer, antes eran actos, se llaman actos públicos, eran efectivamente eventos en escuelas donde se ponían en un pizarrón, y les juro, voy a hacer un gesto que hacíamos cuando éramos chiquitos, yo soy de Río Negro, hacíamos así, te juro, bueno, les juro que los actos públicos en la Ciudad de Buenos Aires en el 2020 eran en un gimnasio, en una sala muy grande en una escuela, con un pizarrón, donde los del equipo del área de administración docente escribían los cargos de las escuelas que estaban abiertos para que se postulen, y los docentes, a capela, a viva voz, decían yo, y levantaban la mano para ver quién ganaba el cargo. 2020, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me imagino otras profundidades de nuestro querido interior. Bueno, ese traspaso a la virtualidad, a la digitalidad de ese acto, donde el docente simplemente al tener cargado su legajo en una plataforma donde ya lo teníamos cargado, salen todos los actos públicos, salen todos los días informados, y los docentes simplemente van cargando su voluntad de hacerlo desde el teléfono de su casa, y eso el sistema solo lo administra, no lo hubiésemos podido hacer ni en 10 años. Lo teníamos desarrollado, pero teníamos una estrategia de negociación larguísima. Ya está siendo así. O sea, lo hicimos de un día para el otro. Dijimos, se hace digital, si no, no se puede hacer, y los sindicatos tuvieron que aceptarlo, porque si no, no había apertura de cargos y no había docentes que pudiesen tomar los cargos, y quedaban las aulas vacías, virtuales pero vacías. Entonces, ese tipo de aceleraciones de reformas internas con lo digital también son una ventaja que nos trajo toda esta crisis que pudimos aprovechar. Y como ese ejemplo de los actos públicos, hay varias situaciones que de la misma manera pudimos hacer virtual. Los cursos, el 100% de los cursos de capacitación son virtuales, todos los docentes hoy tenemos cursos autoasistidos, con lo cual todo eso, y además se triplicaron la cantidad de docentes que toman cursos de capacitación continua, porque al estar en la casa con más tiempo, pueden aprovechar y hacer los cursos, con lo cual, la verdad que somos optimistas de un montón de situaciones que fueron pasando a pesar de toda esta crisis. Y nosotros queremos quedarnos con eso y seguimos viendo qué oportunidades más podemos aprovechar de todo esto. Dicho todo esto, también es cierto que no podíamos no seguir peleando por la presencialidad. Hicimos con la Fundación INECO, que es la fundación de Facundo Manes, que son especialistas en neurociencia, varias encuestas durante la primera mitad del año a estudiantes y a docentes, y la verdad que los resultados son aterradores respecto al efecto del aislamiento obligatorio para los chicos y chicas, y respecto también a la presión que recibieron los docentes para adaptarse a toda esta situación. Situaciones que nos preocuparon mucho más que la cuestión del aprendizaje, porque uno confía que con un poco más de tiempo, con un menos de tiempo, la cuestión del aprendizaje puede llegar, si hacemos las cosas bien, podemos llegar a ponerlo en un piso mínimo por lo menos y no que sea todo pérdida, pero la cuestión social, la cuestión emocional, hasta la cuestión de la generación de hábitos de estudiante, el oficio de ser estudiante, es un oficio que se aprende, que se ejercita y así se puede sostener. Como dijo Gustavo, o sea, contemos
los días de vacaciones de verano del año pasado, restémosle 10 días y contemos hasta hoy, esa es la cantidad de días que los chicos no ejercen el oficio de ser estudiantes. Ya perdieron el hábito. Sumado a eso, las cuestiones de los hábitos que produce la sociabilización, el estar con pares, crecer entre pares, hablar entre pares. Digo, hay chicos que hoy, hace 213 días, que no están con chicos de su edad, porque a muchas familias le dio miedo, porque tienen alguna persona de riesgo en casa, porque no pudieron volver a trabajar, digo, y eso los chicos lo viven, y no pudieron verse entre pares, más allá que acá en la Ciudad de Buenos Aires hace varios meses que se puede salir a la plaza, pero para ir a la plaza a socializar hay que tener una familia que te lleve, que no es menor. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy preocupados por esto, y por eso fue que a mediados de agosto hicimos nuestra primera propuesta para la vuelta a la presencialidad, que fue tomado desde la política de la peor forma, porque entendieron que era romper un pacto implícito que se había acordado en el Consejo Federal, entonces sintieron que nosotros queríamos sacar los pies del plato y que no estábamos respetando a todas las provincias, porque había una visión, como dijo Gustavo, de querer manejar toda la situación con un joystick desde el nivel central. Que el primer mes, el segundo mes, el tercer mes podía entenderse porque era una pandemia, porque no se conocía, pero después de ese tiempo ya teníamos que darnos cuenta que las provincias no somos iguales, que la forma de encarar la situación en las provincias no era la misma, que la capacidad de respuesta de los gobiernos de cada una de las provincias no era lo mismo, porque aunque nos quieran vender lo que nos quieran vender, si en Capital podemos hacer lo que estamos haciendo es porque hace 12 años que hay un gobierno que invierte y decide que la educación es una prioridad. Y hay otras provincias que no lo pueden hacer porque no lo invirtieron y no tuvieron como prioridad a la educación. Entonces llegó un momento donde teníamos que poder volver a recuperar lo que el federalismo nos otorgó. Y entonces a mediados de agosto empezamos a presentar alternativas para poder volver a la presencialidad. Y lamentablemente estaba esta visión como centralista del gobierno de querer manejar todo a nivel ministerio nacional, sin entender que, o sea, son un ministerio sin escuelas, con lo cual era difícil que ellos pudiesen tomar decisiones en lo que pasa. Nosotros tenemos 1.300 instituciones de gestión estatal, más otras 1.300 de gestión privada. Imposible que ellos puedan decir sobre las nuestras, más sobre las del resto del país. Y después se metió la política partidaria, y a partir de ahí la decisión del gobierno nacional fue que no fuera el gobierno de Rodríguez Larreta el que abriese las primeras escuelas. Y de hecho me lo dejaron en claro los ministros en la anteúltima reunión del Consejo Federal, donde querían que quede claro y grabado en los videos, que la provincia que abriese las primeras escuelas no era la única a la que les interesaba la educación, porque su preocupación era que no fuésemos nosotros los que teníamos los únicos a quienes les preocupaba la educación, porque la bandera educativa era de ellos, no nuestra, porque además siempre dividen ellos y nosotros. Entonces, cuando entró la política a jugar en todo esto, la verdad que nosotros decidimos mantenernos en el lugar en el que trabajamos siempre, en el lugar del respeto, en el lugar del diálogo, en el lugar del sentido común, en el lugar de lo importante para cada una de las tareas para las que fuimos convocados, y por eso fuimos a llevar propuestas. Todas las veces que nos decían que no, volvíamos con una propuesta distinta, porque estábamos convencidos de la importancia de la vuelta a clase, estábamos convencidos de la prioridad de educación. No podíamos, y con Horacio, con Rodríguez Larreta, lo hablamos en cada reunión de estrategia, porque tenemos todas las semanas, hay 3 reuniones de estrategia COVID en la ciudad que hacemos con el equipo de gobierno para ver las distintas cuestiones, que ahora ya no son tanto de la pandemia, sino que son de la reactivación de la ciudad, de las actividades económicas y productivas de la ciudad, y en las últimas reuniones siempre las discusiones es, no podemos seguir abriendo cosas si no abrimos las escuelas. O sea, no podemos gastar crédito epidemiológico en un sentido simbólico, o sea, si alguien se tiene que contagiar, que sea porque va a la escuela, no porque va a pasear o porque va a un partido de fútbol. Si se tiene que contagiar, que sea porque se están educando. Y esto lo transmitíamos con propuestas, y en esto me parece que la prepotencia del trabajo, la honestidad profesional con la que sostuvimos esto, y el sentido común es lo que hizo que pudiésemos tener hoy las puertas abiertas,
y la verdad que lo estamos viviendo con una alegría enorme, porque esto que les decía al principio, las caras de los chicos volviendo a la escuela con su busito de egresado son impagables. Las caras de los docentes, pese a los sindicatos que se están ocupando de hostigar a todas las directoras que quieren abrir una escuela, los docentes también están felices. Me escriben mails todo el tiempo para pedirnos que abramos las escuelas, hablándonos de la dificultad que tienen para que sus estudiantes puedan seguir estudiando, de verlos sufrir a sus estudiantes y no poder hacer nada, porque no pueden hacer otra cosa que chatear o tener una conversación por Zoom. Entonces, la verdad que estamos súper contentos con este paso, y obviamente ahora convencidos de que tenemos que poder lograr dar, si seguimos mejorando, algún esfuercito más para que todos los chicos de todos los grados y de todos los años de la secundaria puedan tener una instancia de presencialidad, que es, como decía Gustavo, una instancia de reencuentro, un espacio donde poder poner en palabra todo lo que les pasó durante este tiempo y todo lo que esperan para adelante. Entonces vamos a intentar que todos los chicos y chicas puedan tener un espacio de presencialidad con este enfoque, con esta mirada, no para que vengan a estudiar, sino para que vengan a reencontrarse, para que vengan a hablar, para que puedan tratar de poner en palabra lo que están sintiendo. Y además vamos a tratar, obviamente, todo esto que les conté antes, que vivimos como cosas, como aprendizajes positivos de la pandemia, que se transformen en parte de nuestro hacer cotidiano en el sistema educativo de la ciudad. Así que, de vuelta, muchísimas gracias a ustedes por demostrar interés por la educación, por ocuparse. Espero que nos sigan acompañando a los que trabajamos en educación para adelante, más allá de estos momentos de crisis, y que sigan ocupándose, como hicieron, Mario, con todas estas actitudes y con todas estas acciones positivas, haciendo que la educación forme parte de la tapa de los diarios, y que todos los días podamos tener en los diarios una noticia educativa que sea positiva, que sea optimista, y que nos hable de la educación como generadora real de oportunidades, pero también la educación como transformadora de un país y del desarrollo económico de una sociedad. Muchísimas gracias, Soledad. Ahora sí, a través del chat, preguntas para Soledad, para Gustavo. Me gustaría, porque se habló de los medios y comparto todo lo que se dijo, pero bueno, por suerte en Santa Fe tuvimos una excepción que vale la pena comentarla. Me refiero al equipo de Luis Mino, con los informes que se elaboraron, que los elaboraron a partir de entrevistas a especialistas nacionales, internacionales. Dos informes se denominan escuelas cerradas. Y la verdad que era sentir que desde algún lugar la preocupación que manifestábamos, que estábamos directamente involucrados, también se trasladó a un medio radial en la ciudad de Santa Fe. Así que vayan las felicitaciones a Luis y a todo su equipo. Sin lugar a dudas, necesitaríamos una ministra como Soledad algún tiempo en Santa Fe. La verdad que escucharte y conocer lo que hiciste y bueno, y tener la apatía que tenemos aquí en la provincia es una cosa. ¿Saben lo que nos revela? ¿Saben lo que nos revela? Que la provincia es una provincia que tiene todo, tiene absolutamente todo para poder haber generado un sistema de conectividad que, bueno, por suerte pareciese que va a arrancar. Está el diputado Alejandro Boscarol por ahí, que presentó el proyecto de conectividad, que yo se lo llevé en manos al gobernador. Tomé la experiencia siendo embajador de Uruguay del Plan Ceibal. Los uruguayos hace más de 10, 12 años que tienen la conectividad del total de sus escuelas, con el equipamiento para todos sus niños y todos sus docentes, y un equipo formado por docentes, pedagogos, psicopedagogos y demás, que esto estoy hablando mucho antes de la pandemia, hace 12 años, 10 años, ¿no? Que generan, bueno, lo que vos decías que ahora seguramente se va a venir, y que es esta
esta escuela que aproveche la virtualidad y aproveche, por supuesto, más que aprovechar, seguir en la presencialidad, que no se reemplaza con nada. La escuela no se reemplaza con nada, más allá que aprovechemos esa virtualidad. ¿Vos me estás pasando preguntas? Ajá, acá tengo una pregunta. ¿Cuánto antes? Los chicos perdieron un año. ¿Cómo sabemos qué aprendieron? Quiero interpretar la pregunta en términos de, bueno, ¿qué herramientas utilizar para evaluar? Para saber, porque... Yo les contesto, Mario, lo que vamos a hacer acá en Ciudad, pero Gustavo sabe, el que sabe educación es Gustavo, así que después Gustavo cuente cómo se hace en términos generales. Yo te cuento qué vamos a hacer nosotros. Nosotros en la ciudad, en el marco de la resolución general que se aprobó en el Consejo Federal, que establece que es un ciclo 2020-2021 y que no se repite, nosotros pedimos que hubiese un par de artículos que le dijesen margen a la jurisdicción para poder hacer sus propias definiciones. Y nosotros definimos que nosotros vamos a evaluar con calificación. Entonces, en la primera parte del año hubo una evaluación que llamamos valoración pedagógica, que era una evaluación formativa, donde básicamente lo que hacíamos era mirar y contarle a las familias cuánto habían desarrollado los chicos en términos de capacidades, en términos de autonomía, cuánto habían respondido a las propuestas de los maestros, cuánto habían podido comunicarse, si es que lo habían hecho, pero era narrativa, digamos, y formativa en términos que va dando herramientas sobre cómo tenían que seguir avanzando los chicos. Ahora, esta segunda mitad del año, va a haber 2 instancias de evaluación. La primera llega ahora a mediados de octubre a las familias, tiene que estar ahora en los próximos días llegando, donde va a ser con características similares, una evaluación formativa, donde va a haber valoración sobre el desarrollo de estas capacidades, pero donde se va a empezar a dar cuenta de aquellos contenidos y aquellas capacidades que los chicos no pudieron adquirir, aquellas cosas que les están faltando, pero alguna señal nada más, no va a ser detallado. Pero sí advirtiendo, miren en la familia, para que miren que están faltando cosas en el aprendizaje de sus hijos. Y en diciembre va a haber una evaluación, una segunda evaluación con calificación, con 3 escalas, donde se va a determinar si los chicos efectivamente hubo contenidos que no pudieron aprender o capacidades que no pudieron desarrollar. Llegado a ese caso, es una promoción que vamos a denominar en proceso. Quiere decir que obviamente va a pasar de año porque se tomó como un ciclo, pero que va a tener que participar de instancias obligatorias para recuperar esos contenidos, que nosotros lo planteamos como nuevas oportunidades para aprender, nuevos espacios para poder aprender aquello que no se pudo hacer en la virtualidad, aquello que no se pudo hacer durante este año. Y esas nuevas instancias que van a ser obligatorias son, por ejemplo, escuela de verano. Durante el mes de enero vamos a hacer escuela para acompañar en este proceso de promoción a aquellos chicos y chicas que no hayan podido alcanzar los contenidos esperados para esta altura del año, para el grado o el año en el que se encuentran. Y durante el año que viene vamos a tener una batería de herramientas alternativas que se van a aplicar en las escuelas también para compensar esos aprendizajes que no se adquirieron durante este año. Y si llegado el fin del año que viene, los chicos o no participaron de estas instancias, o efectivamente no, a medida que fueron participando, fueron evaluados, no fueron demostrando que adquirieron esos conocimientos, se va a producir la repitencia. Pero para nosotros es importante evaluar y valorar el esfuerzo que se hizo. Para nosotros no da lo mismo, no solamente queremos que pasen, queremos que aprendan. No solamente queremos que se sumen a las charlas, a los Zooms o que devuelvan la tarea, sino que aprendan en ese proceso. Entonces, la instancia de evaluación tiene que ser comprensiva de la realidad de todos, porque evidentemente hubo chicos y chicas que quisieron y no pudieron porque no tenían las condiciones, y por eso tenemos que generar instancias nuevas como oportunidades nuevas para aprender. Pero no nos va a dar lo mismo, no podemos decir que porque no pudieron, entonces que sigan como si nada hubiera pasado. No, si no pudieron, démosle las oportunidades para que puedan, pero tienen que poder, porque si no, no les estamos haciendo ningún favor. Así que nosotros al menos vamos a trabajar en esa instancia, y estamos pensando adelantar el calendario escolar del año que viene para empezar a mediados de febrero, si podemos un poco antes, pero si no a mediados de febrero,
y tomarnos esa primera etapa, esos primeros 15 días, como una instancia de evaluación de punto de partida, para que los maestros y maestros puedan durante esos 15 días entender su grupo en qué instancia está, y cada uno de sus chicos desde dónde parte para lo que tiene que enseñar. Entonces la maestra de cuarto grado que recibe un grupo que viene de un tercer grado que nunca cursó, va a poder en esos 15 días hacer su mapa del perfil de cada uno de los chicos, de dónde parte para poder organizar su planificación para el año. Y con los de quinto, perdón, con los que están terminando la secundaria. No, ahí sí es la evaluación con calificaciones con nota. Y nosotros no vamos a extender el periodo hasta abril, como está proponiendo el ministro Trota a nivel nacional. Nosotros vamos a generar instancias de evaluación para que puedan certificar al finalizar el año. Y si no alcanzaron objetivos, vamos a generar mesas e instancias para que puedan hacerlo durante todo el verano, pero no vamos a generar una extensión de la cursada. Porque no sé quién va a poder generar una extensión de la cursada, porque vas a tener 2 quintos años por cada aula, y al menos a nosotros no nos da el espacio físico. Entonces no solo es perjudicar a los chicos, porque la verdad que las universidades tampoco salieron a decir que van a extender su calendario y lo van a cambiar para acoplarlo, pero además es físicamente imposible, con lo cual no sé cómo se va a hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a poner instancias de evaluación para que puedan acreditarlos y certificar el nivel al finalizar el año. Gustavo, decir que está bien lo que vamos a hacer y que está bien, porque si no me muero, porque lleva un montón de tiempo armarlo. Dame tu veña como especialista, por favor. Es muy distinta para decir que lo que dijo Soledad. O sea, me parece que la realidad es la realidad. Hay pibes que trabajaron y hay pibes que no pudieron trabajar. Entonces, hay que poder evaluar a los que trabajaron para ver qué es lo que lograron, y hay que saber qué es lo que los pibes no aprendieron o no pudieron trabajar. Entonces, a partir de eso, uno puede construir un camino hacia adelante. Y me parece que acá, yo creo firmemente en la idea del mérito, en que acá hay pibes que se mataron y lograron cosas, y hay pibes que no lo hicieron. Entonces, los que no lo hicieron tienen que tener una oportunidad, hay que apoyarlos, pero a los que lo hicieron hay que valorarlos y devolverles en qué le fue bien, en qué le fue mal y qué es lo que hay que hacer para adelante. Y yo creo que tomar una prueba hoy es mirar claramente qué sabe cada uno, en qué hay que reforzar y en qué están mejor, digamos, ¿no? Me parece que no tiene mucho secreto eso. Entonces yo tengo la sensación que lo que está haciendo la ciudad está muy bien. Creo que los pibes de quinto año, como dice Soledad, no hay extender el año, pero yo diría que si la Argentina viene teniendo 50% de deserción en primer año de las universidades, me parece que el año que viene vamos a tener más que eso. Porque no veo que las universidades estén dispuestas a hacerse cargo de cómo fortalecer a los pibes y cómo trabajar, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que ella está diciendo está perfecto. Bien, mal, en una, en dos instancias, hay que evaluar, hay que ver exactamente dónde está cada pibe y desde ahí hay que arrancar, digamos, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La comunicación oficial fue que los chicos son potenciales contagios. ¿Cómo cambiar este relato? Bueno, se han dicho tantas cosas, incluso los organismos internacionales han dicho primero una cosa, después otra, con tantos miedos, ¿no? Soledad, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de los estudiantes de Ciudad Autónoma tienen conectividad? ¿Se entendió? Estás muteada, Soledad. No, la Soledad. Dale. Sí, ahí está. Ahí me desmutearon, ahí está. No, es que me tienen que desmutear ustedes, por eso. A ver, el 80% de los chicos y chicas de la ciudad tienen conectividad. El problema, y nosotros venimos entregando computadoras, la ciudad tiene una política de entrega de computadoras, como les había contado, desde hace muchos años. Incluso en la última época nosotros no entregábamos las computadoras uno a uno, sino que las entregábamos y quedaban en las escuelas, pero había una computadora por chico en cada una de las escuelas. De todas formas, lo que hicimos desde la pandemia es empezar a repartir computadoras a aquellos chicos y chicas que no podían comprarla, no la tenían, y llevamos entregadas casi 26.000 computadoras desde que empezó la pandemia, desde el mes de abril, a chicos y chicas de primaria y de secundaria que lo fueron solicitando.
El problema de conectividad, por eso es tan alto en la ciudad, no es tanto en general, sino en los barrios de emergencia, en las villas, ahí no entran las empresas de cable. Entonces, nosotros le presentamos, o sea, no hay, si ustedes miran el mapa de conectividad de la Ciudad de Buenos Aires desde arriba, son las sombras que aparecen, las manchas negras, son las villas. Y las empresas no entran a las villas porque no tienen hecha toda la infraestructura para poder hacerlo. Y hacerlo es muy costoso. Entonces nosotros le presentamos a principio de año una propuesta a la ENACOM, que es el organismo nacional que tiene a cargo el tema de comunicaciones, y todavía no tuvimos respuesta, pero nosotros no podemos hacer la obra de entrar a los barrios para poder ponerlo, con lo cual las familias tampoco, si quisiesen contratar, no lo pueden contratar porque no entran las empresas. Y lo que hizo la ENACOM, en lugar de, y esto lo puedo decir acá porque somos todos amigos, digamos, no lo digo afuera porque la verdad que nuestra intención no es discutir en la grieta, pero la verdad es que el gobierno nacional lo que hizo, en lugar de entregar, de hacer un proyecto de inversión en los barrios de emergencia, empezó a repartir chips de conectividad de 200 pesos, 500 pesos, que los tienen que renovar cada 15 días, los entrega uno a uno y los entrega en las comunas donde ellos ganaron las elecciones de comuneros. O sea, los entrega en 2 comunas de las 15 de la Ciudad de Buenos Aires, y los entrega de forma política, y lo entregan los comuneros y los punteros, porque los entregan desde los locales de la Cámpora también. Pero bueno, son decisiones de cada uno. Nosotros ahora, la semana pasada, hicieron un operativo en una escuela, en 4 escuelas de una comuna, metiéndose en los patios para repartir las fichas a la gente, las fichas de conectividad, con militantes de ellos, con chalequitos, obviamente en escuelas donde ellos tenían al supervisor y a los directores, y nosotros lo sumariamos. Iniciamos un sumario para ese supervisor y para esas directoras, porque estaban utilizando los patios para lo que a nosotros nos habían dicho que no podíamos utilizarlo porque era peligroso. Entonces, les dije, agradezcan que les haga un sumario y no una denuncia penal, como dice el presidente que hay que hacer a quienes exponen a la salud de los habitantes. Porque si es peligroso dar clase de apoyo en un patio, más peligroso es entregar fichas y militar. Entonces, a partir de ahí dejaron de hacerlo y van a firmar un convenio con nosotros, y las fichas lo vamos a entregar nosotros en las escuelas cuando entregamos las canastas alimentarias. Pero el problema que tenemos es eso, son los barrios de emergencia. En el resto de la ciudad la conectividad es muy alta. Otra pregunta que te hacen es, ¿cuánto tiempo antes trabajaron para poner en las condiciones sanitarias la infraestructura en las escuelas? Mira, nosotros empezamos en julio porque teníamos la esperanza de volver después de las vacaciones de invierno. Nosotros pensamos que después de las vacaciones volvíamos con las clases. Y entonces empezamos en julio las licitaciones, porque más que obra, sí tuvimos que reactivar las empresas de mantenimiento, porque las habíamos frenado durante la primera parte del año, y las reactivamos para que vuelvan a hacer las rutinas de mantenimiento, también aproximadamente para julio, y ahí empezamos las licitaciones, que era lo más pesado, para poder comprar todos los elementos de higiene que nos pedían los protocolos marcos que se habían votado en el Consejo Federal. Los tótems para ponerse el alcohol en gel, el papel de manos para los baños, el jabón líquido para los baños, todas esas cuestiones más, bueno, y contratamos empresas de limpieza para reforzar la higiene de las escuelas, porque nosotros tenemos auxiliares de portería, pero como debe pasar en todos lados, los auxiliares están muy sindicalizados, y entonces la tarea de ellos se puede limitar a limpiar hasta la altura del brazo, y luego de la altura del brazo no se limpia, y en general están en tareas pasivas, y bueno, todas las cuestiones estas sindicalizadas. Entonces reforzamos con empresas tercerizadas, y esa licitación nos llevaba más tiempo, ya está todo listo, porque la verdad que nos ayudó, en eso nos ayudó, que nos demoraran tanto, porque pudimos llegar a, hoy están todas las escuelas equipadas, hoy está todo el personal de limpieza en las escuelas, entonces también con eso le sacamos los argumentos a los gremios sobre las condiciones de trabajo, pero lleva un tiempo, no es de un día para el otro. Por eso también yo se los decía a mis colegas, o sea, si ustedes quieren empezar, empiecen a prepararse, porque cuando tengan que empezar, no pueden empezar una licitación de un día para el otro, lleva meses en la administración pública una licitación, entonces hay que hacer las cosas planificadas, no se puede improvisar. En esto es una de las cosas donde no se puede improvisar, entonces lleva un tiempo. Bueno, Mariela, ¿cómo contrarrestar la idea? Bueno, sí. Esto que se planteó en algún momento, que hasta que no tuviésemos vacuna, no iban a empezar las clases. Más allá que ahora ya el propio ministro Trota
ya ha dicho lo contrario. Lo cierto es que hay muchos padres que, bueno, vos me das una noticia extraordinaria, Soledad, al decirnos que el 100% de los chicos cuando tuvieron que ir fueron. Eso también desmistifica la cuestión de que no, los padres no van a mandar a los chicos a la escuela porque tienen temor, porque tienen miedo, o ellos tienen miedo. Está claro que yo creo que una vez que vos abras las puertas de las escuelas, la reacción va a ser inmediata de volver a la escuela, ¿no? Y yo creo, Mariela, que, bueno, permítame que le conteste yo, que en definitiva es con la actitud que estamos intentando llevar adelante todos los días, ¿no? Y con las demostraciones que se están dando en aquellos lugares donde ya han comenzado con la posibilidad de la vuelta a clases. Igual, Mario, yo te diría, el miedo está, hay gente que está asustada y eso hay que explicarlo, hay que apoyarlo, o sea, no hay que negarse, no hay que estar enojado con eso. ¿No? Por supuesto. Los chicos quieren ir a la escuela, pero los papás están asustados. Nada, hay que ir acompañando este proceso y logrando que todo el mundo se tranquilice y vea que no pasa nada, que los pibes están en la escuela, que están aprendiendo, que la están pasando bien, pero entendiendo que hay sectores de la sociedad donde el miedo ha calado, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, ya la verdad que hemos tenido un tiempo bastante prolongado. Además, sabemos que vos, Soledad, tenés otras obligaciones que atender por mamá. Nada, yo, a modo de una pequeña síntesis, Gustavo creo que hizo mucho hincapié en que la tarea que tenemos hoy y que tendremos por delante, y ojalá que los santafesinos lo antes posible, es la reconstrucción de los vínculos. En ese término de reconstruir los vínculos, creo que planteó qué es lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, los contenidos, los aprendizajes podrán esperar, pero si no se reconstruyen vínculos, a través de generar encuentros, a través de volver a la socialización, va a ser mucho más difícil querer pretender, bueno, meterle todos los contenidos que no se pudieron tratar a lo largo del año. Bueno, Soledad, por supuesto que es difícil y lo planteo como una de las dificultades, bueno, precisamente la dificultad de lo que es el volver, pero también más en los términos emocionales, en los términos de la pérdida de hábitos. Pero es bueno para levantarnos el ánimo también las cosas positivas que nos dejó, ¿no? Esto me gustó mucho tu idea respecto a que en este contexto de grandes dificultades, bueno, veamos el lado positivo de que la escuela permeó a la familia. Es decir, que la familia ahora se vinculó y se tuvo que interiorizar un poco la fuerza de realmente el proceso educativo que llevan sus hijos. A veces padres muy ocupados, muy preocupados por otras cosas, dejan liberado simplemente a la escuela y que ahora se han visto en la necesidad de involucrarse en estos procesos. Eso me parece más que interesante. También utilizaste el término de autonomía, tanto de la autonomía de los chicos como la autonomía de los docentes. Esto también lo desarrollaste y me pareció muy bueno. Sin lugar a dudas, el tema de la inclusión digital tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Porque, bueno, el porcentaje del 80% nosotros lo envidiamos. Acá no creo que llegue al 35%,
Porque además no es solo la conectividad y el equipamiento, y además de la conectividad y el equipamiento, el padre o la madre que acompaña, y todas esas condiciones, yo no creo, al menos en nuestra provincia de Santa Fe, que haya sido para pocos. Y entonces uno ahí ve el lado que duele, que es esto profundizó las desigualdades. Es decir, ya veníamos de procesos de desigualdades en la educación y el tema de la virtualidad, para aquellos que pudieron, a través de contar con todo lo que se les requiere para las comunicaciones virtuales, algo aprovecharon, algo pudieron hacer. Lo que dice Gustavo es cierto, muchos lo hacen porque se esforzaron, algunos otros que no tanto, pero acá más de la mitad, aunque se hubiese querido esforzar, no era caso. A lo sumo, los cuadernillos que tenían que ir a buscar a los supermercados, ¿no? Qué contradicción esta, ¿no? Los cuadernillos, es decir, tema de enseñanza a buscar a los supermercados. Y muchas escuelas para lo único que habrían era para dar de comer. Las escuelas preocupadas por la comida y los supermercados por la enseñanza. Una cosa de locos. Pero sin lugar a dudas, creo que esto va a generar una fuerte presión, al menos hablo en la provincia de Santa Fe, para que este proyecto de conectividad escolar efectivamente, y que no es un problema económico, como demostró el proyecto que yo mencionaba del diputado Carol, es el 5% de lo que la provincia tiene en plazos fijos, y es el 15% de lo que la legislatura le votó al Poder Ejecutivo por el tema COVID. Es decir, no hay excusas, es simplemente la decisión política y avanzar. Y bueno, también mencionaste aquellas reformas internas que la situación que se vivió las pudieron llevar adelante. Eso aquí lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, nuevamente muy agradecidos todos a Soledad y a Gustavo. Los santafesinos estamos muy empeñados en trabajar para que la educación efectivamente comience a poder llevarse a cabo. Nosotros hemos planteado que del mismo modo que esa medida inteligente, tal cual la definió Gustavo, del semáforo que determina los 3 niveles, bueno, la propuesta de la provincia de Santa Fe es replicar ese criterio dentro de la provincia, porque no toda la provincia de Santa Fe está en rojo. Hay muchas ciudades, muchas localidades, muchas comunas que no han tenido un caso de contagio y no hay ningún motivo por el cual no se pueda al menos detectar dentro de la provincia cuáles son aquellos sitios en los que se puede realmente comenzar con la tarea. Hasta ahora es muy poquito lo que se ha adelantado, apenas 50 escuelas rurales del centro norte de la provincia. Yo creo que estamos para bastante más. El tema es tener la convicción, tener esa clara y firme idea de que más allá de todos los problemas que tenemos los argentinos, se podrán resolver los de la deuda externa, los del tipo de cambio, lo del déficit fiscal, pero si no resolvemos el tema educativo, no vamos a resolver el tema de la igualdad de oportunidades, y un país con un 50% de pobreza y con un 60 y pico de chicos de menos de 14 años también en la pobreza no tiene ningún tipo de viabilidad. Así que a mujeres y a hombres como ustedes, Soledad y Gustavo, gracias. Un beso grande y no aflojen. Gracias, hasta pronto a todos. Chao, un beso a todos, chicos. Gracias, Mario. A vos, a ustedes.